por lo que había explicado antes, por lo cual está de 120. Entonces la presión es diastólica y además tenía un daño en un órgano, o sea que lo tiene blanco, por lo cual este órgano blanco puede afectar lo que fue el encéfalo de José, por lo cual esto tiene manifestaciones de clínicas neurológicas, por lo cual él tenía todos esos síntomas y tenía la disnea. Entonces por eso que les estaba dando como que se sofocaba cuando hacía ejercicio, porque él sabía que tenía un diagnóstico de hipertensión arterial sistémica hace 13 años y seguía con ese movimiento. Ya cuando tú tienes esa enfermedad no puedes hacer movimientos ni ejercitarse, ya que ya cuando tú te ejercitas de la hipertensión te puede dar hipertensión, por lo cual te puede producir hasta puede darte hasta un paro cardíaco. Entonces vamos a seguir con, con la diapositiva. Ahora estaré explicando esta breve tabla que es de los tipos de presión arterial y también de cómo se distribuyen estos niveles. Las categorías de la presión arterial es la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica, como había explicado anteriormente. La normal es menos de 120 y la presión arterial diastólica es menos de 80. La presión arterial alta sin otros factores de riesgo cardíaco es una persona totalmente sana, que puede ser de una persona de 30 años para abajo, que es de 140 o mayor, o la diastólica, que puede ser de 90 o mayor. La presión arterial alta con otros factores de riesgo cardíaco, según algunos promediadores, que pues son las personas que dan taquicardia o que sufren de insuficiencia cardíaca, que es de 130 o mayor, que es la sistólica, o la diastólica, que puede ser de 80 o mayor. La presión arterial peligrosamente alta, que busca atención médicamente inmediato, que es, como anteriormente dije, el caso que estuvimos arriba, que la persona tiene una hipertensión arterial terrible y porque cuando hizo ejercicio le dio disnea, por lo cual la presión arterial sistólica es de 180 o mayor, o la presión arterial diastólica, que es de 120 o mayor. Ahora les estaré explicando acerca sobre la presión sanguínea y su flujo, la fracción de eyección, la presión diastólica y el índice cardíaco. La presión sanguínea y su flujo es el movimiento de la sangre a través de un vaso, un tejido o un órgano, que puede ser relatización o un bloqueo de flujo sanguíneo, que se le puede llamar resistencia. Entonces esta presión arterial es la fuerza que se puede ejercer a la sangre sobre las paredes de los vasos sanguíneos o también del corazón. De segundo tenemos lo que es la fracción de eyección, que es una medida de porcentaje de la sangre que sale de un corazón cada vez que se comprime. Ya que el corazón se comprime, se le llama contracción, por la cual la fracción de eyección es solo que uno entre otros, que son muchos exámenes que se le puede promover la atención médica, que eso se le puede usar para ver cómo está funcionando el corazón. El término fracción de eyección es la cantidad de sangre que está expresada en un porcentaje que se puede bombear entre un ventrículo que está lleno con cada latido del corazón. La fracción de eyección generalmente se puede medir solo en un ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo es la cavidad del bombeo principal del corazón, si no lo sabían. Es el que bombea sangre rica en el oxígeno hacia la arteria principal del cuerpo, que se le llama aorta. Y la sangre luego se le circula al resto del cuerpo. Yo busqué varias informaciones y dice que la Asociación Americana del Corazón dice que se puede considerar normal la fracción de eyección del ventrículo izquierdo de 50% al 70%, y la fracción de eyección levemente reducida del ventrículo izquierdo es de 41% hasta el 49%. Y por último yo busqué que la fracción de eyección reducida al ventrículo izquierdo suele ser de 40% o hasta menos.
La presión diastólica se puede medir cuando los ventrículos del corazón se relajan, ya que la presión sistólica es de 120 milímetros de mercurio. Se le considera en rango los niveles de presión normales, mientras que para la diastólica es de 80. En algunos términos, la medida normal se le podía expresar de 120 sobre 80. En algunos resultados de medición, la presión arterial usualmente se expresa colocando un número de presión arterial sistólica, por lo cual el número de la presión arterial diastólica, como por ejemplo de 138 por 72, o la presión arterial normal para adultos, se le puede definir una presión sistólica que es menos de 120, y una presión diastólica puede ser de menos de 80. Esto se indica que es de 120 sobre 80. Ahora vamos por último lo que es el índice cardíaco. El índice cardíaco es la reacción que existe entre los gastos cardíacos y la insuficiencia corporal. Esto se mide entre litros por minuto por metros al cuadrado. Es una variable cinematrométrica. Es una relación que tiene como estructura corporal como también funcional. Entonces eso se puede utilizar para comparar las modificaciones para hacer ejercicio. Ahora les tengo un breve video acerca de todo lo que le hablé anteriormente y espero que les guste. El gasto cardíaco es la cantidad de sangre bombeada por cada ventrículo en un minuto. Es el producto del volumen sistólico, la cantidad de sangre bombeada en un latido cardíaco, y la frecuencia cardíaca, el número de latidos en un minuto. Un aumento en el volumen sistólico o la frecuencia cardíaca produce un aumento en el gasto cardíaco y viceversa. Por ejemplo, durante los ejercicios físicos, el corazón late más rápido para expulsar más sangre en respuesta a una mayor demanda del cuerpo. Cabe destacar que los ventrículos no eyectan toda la sangre que contienen un latido cardíaco. En un ejemplo típico, un ventrículo se llena con cerca de 100 mililitros de sangre al final de su carga, pero solo 60 mililitros son eyectados durante la contracción. Esto corresponde a una fracción de eyección del 60%. Los 100 mililitros son el volumen telediastólico o VTD. Aquí está resumiendo prácticamente todo lo que yo le había hablado anteriormente. Los 40 mililitros que quedan en el ventrículo después de la contracción son el volumen telesistólico con algunas VTS. Especificaciones. El volumen sistólico equivale al VTD menos el VTS y depende de 3 factores: la contractilidad, precarga y poscarga. La contractilidad se refiere a la fuerza de la contracción del músculo cardíaco. Cuanta más fuerza tenga la contracción, más sangre se eyecta. La precarga está relacionada con el volumen telediastólico. La precarga, por definición, es el grado de estiramiento de los cardiomiocitos al final del llenado ventricular. Pero como este parámetro no se puede medir fácilmente en los pacientes, se usa el VTD en su lugar. Esto se debe a que el nivel de estiramiento de la pared del ventrículo aumenta a medida que se llena con más y más sangre. Al igual que un globo, cuanto más aire contiene, más estirado está. De acuerdo con el mecanismo de Frank Starling, cuanto mayor sea el estiramiento, mayor será la fuerza de contracción. En la analogía del globo, cuanto más se infla el globo, con mayor fuerza es liberado el aire al desinflarse. La poscarga, por otra parte, es la resistencia que el ventrículo debe superar para que la sangre sea eyectada. La poscarga incluye 2 componentes principales: presión vascular. La presión dentro del ventrículo izquierdo debe ser mayor que la presión sistémica para que la válvula aórtica se abra. Del mismo modo, la presión dentro del ventrículo derecho debe superar la presión pulmonar para abrir la válvula pulmonar. En la hipertensión, por ejemplo, las presiones vasculares elevadas hacen más difícil la apertura de las válvulas, lo que resulta
en una menor cantidad de sangre eyectada. El daño de las válvulas como la... Bueno, para que sepan que la salud es fundamental y que tienen que cuidarse a uno mismo como también a su salud. No dejes que una cosa que puedas hacer hoy lo dejes para mañana sabiendo que tienes un problema o que estás teniendo síntomas que pueden afectar tu corazón como también a ti mismo, por lo cual aquí dejé una breve frase que es mejor cuidarte desde antes que sea demasiado tarde. Hay muchas personas que ven los indicios de que tienen problemas cardíacos o otras enfermedades o también enfermedades hereditarias y lo que hacen es que lo invaden ya por el miedo o también porque no tienen tiempo o porque creen que no es necesario, porque creen que es algo mínimo, pero tienen que preocuparse ya en sí porque aunque tú lo veas mínimo, puede ser que por dentro, en tu interior, te esté afectando y te estés dañando a ti mismo. Entonces son cosas que tienen que saber cómo manejar la situación. Es mejor tú estar bien, estar bien de salud a que tú te estés pudriendo por dentro. Son cosas que tú tienes que analizarlas muy bien. Ahora, esto fue todo por esta diapositiva y gracias por llegar hasta el final. Nos vemos pronto en la próxima. Hasta luego.